A ver, en Ecuador, cada año miles de personas reciben una picadura de escorpión. Y claro, la gran mayoría de las veces es solo eso, un susto, un dolor fuerte y ya. Pero a veces, unas pocas veces, esa misma picadura se convierte en una verdadera lucha por la vida. Esa es la extraña paradoja del escorpión en Ecuador y hoy vamos a entenderla a fondo. La pregunta clave entonces es esta. ¿Cómo es posible que una picadura sea casi inofensiva en una parte del país y en otra una emergencia mortal? La respuesta es fascinante, porque tiene que ver con geografía, con biología y con saber qué hacer cuando el tiempo corre en contra. Y aquí está, en esencia, la paradoja. Miren esto, en la costa, en zonas urbanas como Guayas, hay muchísimas picaduras, un volumen altísimo, pero el riesgo real, el riesgo sistémico, es bajo. El resultado, casi siempre un dolor local muy intenso y poco más. Pero nos vamos a la Amazonía, a Morona, Santiago, por ejemplo. Hay menos picaduras, sí, pero cada una de ellas es de altísimo riesgo, una emergencia médica en toda regla. Entonces, ¿qué es lo que explica esta diferencia pero tan dramática? Bueno, todo se reduce a dos protagonistas muy distintos. Es hora de que los conozcamos. Ok, a la izquierda tenemos al género Titius, el escorpión de la Amazonía. Fíjense en sus pinzas, son finas, delgadas. Este es el peligroso, el de alto riesgo. Su veneno puede provocar algo llamado tormenta autonómica, que ya veremos qué es. Y a la derecha está el género Centruroides, el escorpión urbano. Noten la diferencia. Pinzas mucho más robustas, más gruesas. Su riesgo es bajo. Su veneno por lo general solo causa un dolor local intenso. Dos apariencias, dos venenos y dos resultados totalmente diferentes. Y esto nos lleva al verdadero meollo del asunto. El peligro real no es la picadura como tal, sino lo que el veneno del Titius, el amazónico, desata dentro del cuerpo humano. Es literalmente un ataque desde adentro. El término médico es tormenta autonómica. Tratemos de imaginarlo. Es una liberación masiva, caótica, totalmente descontrolada de los propios neurotransmisores del cuerpo. O sea, el veneno no mata directamente. Lo que hace es engañar al cuerpo para que se ataque a sí mismo. La verdad es que esta analogía es perfecta. Piensen que el veneno es como un hacker experto. Se mete en el sistema nervioso, lo secuestra, desactiva todos los controles de seguridad y pisa el acelerador a fondo, sin frenos. El cuerpo simplemente pierde todo el control. ¿Y cómo lo logra? Es un proceso de 4 pasos. Primero, el veneno va directo a los canales de sodio de los nervios y los deja abiertos, como si rompiera la cerradura. Esto obliga a los nervios a disparar señales sin parar, sin control alguno. Como consecuencia, se libera una cascada de las propias sustancias químicas del cuerpo, las de lucha o huida. Y es esta sobrereacción del propio cuerpo la que crea esa tormenta mortal. De acuerdo, el mecanismo ya está claro. Ahora, vamos a la parte más práctica, y quizá la más importante. ¿Cómo se reconoce el peligro real? ¿Cuáles son esas señales que nos dicen que no estamos ante una simple picadura, sino ante una emergencia que amenaza la vida? Bueno, lo primero es saber quiénes corren más riesgo. Y la respuesta es clara. El envenenamiento grave por escorpión es sobre todo una emergencia pediátrica. Los niños menores de 5 años, como se ve en el gráfico, son quienes tienen el riesgo más alto, pero por mucho, de sufrir complicaciones graves e incluso de morir. Y aquí viene un dato que es crucial, uno que puede cambiarlo todo. La primera señal de una verdadera emergencia casi nunca, está en el lugar de la picadura. El dolor local intenso es normal en casi todas, pero no es el indicador del verdadero peligro. Entonces, ¿cuál es? La señal clave, el primer signo de alarma, el más confiable de que el veneno entró en el sistema y está causando problemas es el vómito. Este es el dato más importante que hay que recordar. Si después de una picadura aparecen vómitos, esa es la bandera roja. Si a eso se le suma salivación excesiva, sudoración, agitación, la situación ya es una emergencia de grado 2. Muy bien. Si se identifican estas señales de peligro, el tiempo es oro. Las acciones que se tomen o que no se tomen en esos primeros momentos
pueden ser la diferencia literal entre la vida y la muerte. Saber qué hacer y qué no hacer es fundamental. Lo más importante, llevar a la persona a un hospital de inmediato. Mientras, mantener la calma y limpiar la herida con agua y jabón, nada más. Y tan importante como eso es lo que no hay que hacer. Por favor, nada de torniquetes, nada de hiero, nada de hacer cortes en la herida o intentar succionar el veneno. Esos son mitos peligrosos que no ayudan y que de hecho pueden empeorar muchísimo la situación. Ya en el hospital, el tratamiento se apoya en 3 pilares. Primero, el antídoto, el suero antiescorpiónico, que es lo único que neutraliza directamente el veneno. Segundo, un medicamento clave llamado prazosin, que ayuda a controlar la presión arterial, que se dispara peligrosamente. Y tercero, soporte respiratorio, para evitar la falla pulmonar, que es la principal causa de muerte en estos casos. Para ir cerrando, volvemos al punto de partida, que al final es el mensaje más potente de todo este análisis. Cuando se habla de escorpiones en Ecuador, la geografía lo es todo. Estas son las zonas rojas, las provincias de máximo riesgo: Morona, Santiago, Sucumbíos y Orellana. ¿Por qué? Porque es ahí donde vive el peligroso escorpión Titius. Una picadura en estas zonas debe tratarse siempre como una emergencia potencialmente fatal, hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí una regla práctica de oro para el personal de salud: la regla de las 6 horas. Si una persona llega con una picadura, solo con dolor local, y después de 6 horas en observación no ha desarrollado ningún síntoma sistémico, o sea, no hay vómitos ni nada más, es muy probable que esté fuera de peligro y se le pueda dar de alta. Esta frase lo resume todo a la perfección. En Ecuador, el factor más crítico en una picadura de escorpión no es el escorpión en sí, sino su ubicación en un mapa. El conocimiento geográfico literalmente salva vidas. Ahora la paradoja está mucho más clara. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿se conoce el riesgo específico en cada lugar? Porque saber la respuesta es el primer paso y el más importante para estar preparados.